Seguimos adelante contigo, porque el Grupo Besada está de moda. Grupo Besada, el de todos tus días. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Bienvenida, querida Paraguaná. Bienvenidas a la edición de tu programa El Profe, correspondiente al día martes 26 de abril del año 2022. Hoy vamos a regalarte, querida Paraguaná, un programa extraordinario. Es un programa que va a permitirte fotografiar cómo la mentira y la hipocresía se encuentra en la retaguardia de lo que en apariencia lleva las más altas dosis de colaboración para que un gran colectivo viva en paz y armonía. Son hechos históricos universales, conocidos, solo que se hace necesario hurgar, investigar allí donde están las raíces primarias y las raíces secundarias, para entender, querida Paraguaná, cómo los mentirosos de oficio, los que cabalgan sobre espaldas de los inocentes, y los inocentes de manera irredenta permanecen impávidos y no buscan el origen de la verdad, querida Paraguay. Hoy vamos a hablar de un hecho muy conocido por cada uno de vosotros, muy conocido. Vamos a hablar de aquel proceso criminal que se inició en 1933. Comenzó un proceso aparentemente inocente y después aquello evolucionó y transmutó en lo que hoy conocemos como la Segunda Guerra Mundial, querida Paraguay. De ello vamos a hablar y de un dato que me atrevo a expresar, querida Paraguaná, que hasta hoy permaneció a oscuras, porque hoy lo
sacamos a la luz. Debemos iniciar estas disquisiciones, querida Paraguaná, mencionando que la tragedia más espantosa que se le puede venir encima a un hombre o a una mujer es cuando nos convertimos en fanáticos. El fanático es una mujer o bien un hombre que se niega a pensar, que se niega a diferir de lo que está escuchando. Él es fanático, él no piensa, él se convirtió en un reservorio que recibe información, él no tiene capacidad de discernimiento y entonces se fanatiza, repite, habla, respira y camina sin saber por qué lo hace. Eso es un fanático. Y nunca habla por sí solo, nunca utiliza la primera persona, espera que desde otro sitio le orienten y le den directrices. Ese es un fanático. Pues bien, Adolfo Hitler era un fanático del esoterismo. Adolfo Hitler creía en espíritus. Adolfo Hitler creía en ánimas. Adolfo Hitler creía en que los muertos se levantaban de la sepultura, se acicalaban y salían a pasear. A pesar de esa autoridad criminal que lo caracterizó, era un hombre fanático de lo esotérico. Y leyó en algún manual que la lanza del destino estaba en Polonia y que quien tuviese en sus manos la lanza del destino se convertía en un hombre prácticamente de naturaleza divina. ¿Y qué era la lanza del destino, querida Paraguaná? ¿Qué era la lanza del destino? De acuerdo con la descripción de los primeros cristianos del siglo I, valga la redundancia, los cristianos del siglo I adujeron en ese momento que el centurión romano que perforó el lado derecho de Jesús de Nazaret, esa parte metálica, porque eso era una extensión de madera, era una extensión de madera en donde estaba adosada esa parte metálica. A esa parte metálica triangular se le conoció como la lanza del destino. Hitler leyó en algún manual que quien tuviese en sus manos ese fragmento metálico se convertía en un hombre prácticamente de naturaleza divina. Y nadie ha validado si en verdad esa parte metálica fue con la que perforaron el lado derecho de Jesús. Eso estaba en un museo de Polonia. La razón por la cual es Polonia la primera nación que es controlada por el Tercer Reich y allí comenzó la Segunda Guerra Mundial fue porque Hitler necesitaba tomar a Polonia para tomar control de ese museo y capturar la lanza del destino. Vean bien cómo algo esotérico, como algo de naturaleza paranormal desató un conflicto que se llevó prácticamente 100 millones de personas. En consecuencia, ese fanatismo desató ese proceso de exterminio y fue en Polonia donde se construyó el tenebroso
y apocalíptico campo de concentración conocido con el nombre de Auschwitz, allí en Polonia. El tenebroso y apocalíptico campo de concentración de Auschwitz. Mira, querida paraguana, y no deja de ser un elemento para el análisis que Hitler eligió a 12 colaboradores principales. 12. Entre ellos vale destacar a Joseph Mengele, el médico conocido como el ángel de la muerte. Joseph Goebbels, Rudolf Hess, el hombre más cercano a Hitler, Hermann Göring, Heinrich Himmler, Martin Bormann, Albert Speer, Ernest Röhm, Adolf Eichmann, Erwin Rommel, pero voy a nombrar a este último para que, si nunca habías visto en un ejemplo, muy bien querido Kelly, lo que es la vulgar hipocresía, el autoengaño, vamos a honrar los compromisos de Falco TV, regresamos y perfilamos el retrato de la hipocresía y del autoengaño de los llamados aliados. Regresamos en breve, querida Paraguay. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Hospitalidad, confort, distinción, atención personalizada, a la vanguardia del servicio. Mirasol Hotel Boutique. Más que un negocio, una experiencia. En la Avenida Intercomunal Ali Primera. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, querida paraguana, lo que los textos de historia universal te venden,
Vamos a ver que llegó un mensaje por acá. Antes de continuar. Profesor Emilio, buenos días. Soy Marcos. Vivo en Caja de Agua. Estamos esperando el 1 de mayo. Y un saludo a Giovanito Marín en su día en Caja de Agua. Ok, Marcos. Dame más información. ¿Estás esperando el 1 de mayo para qué? ¿Me vas a invitar a una parrillada en tu casa? ¿Me vas a invitar a comer pan dulce con toddy frío? ¿Me vas a invitar a comer pollo rostizado con hallaquitas? ¿Para qué esperas el 1 de mayo? Coméntame, me dejaste en ascuas. Un gran abrazo para tu familia. Bien, querida Paraguana, lo que los textos de historia universal te venden es que los aliados fueron 3 naciones que decidieron unir toda su fuerza militar letal para controlar la expansión del nacionalsocialismo, como se conoció la doctrina política de Adolf Hitler, el nacionalsocialismo. Todo eso va pegado. Bueno, los líderes de los aliados fueron el señor Winston Churchill, primer ministro de Inglaterra, el señor Franklin Delano Roosevelt, presidente de Estados Unidos, y el señor Joseph Stalin, presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ellos 3. Pero ellos 3 quedaron fotografiados en la historia que la unión de esfuerzos militares buscaba un solo objetivo: eliminar la mente expansionista y criminal de Adolfo Hitler. Pero eso es una media verdad. Allí está el engaño. Allí está el engaño. Hace rato les nombré a Joseph Mengele. Este criminal, cuando Hitler se suicida, huyó de Alemania hacia Brasil y murió en una playa de Copacabana. Joseph Goebbels huyó y se escondió como un roedor. Rudolf Hess fue hecho prisionero. Hermann Göring fue hecho prisionero. Heinrich Himmler fue hecho prisionero. Martin Bormann fue hecho prisionero. Albert Speer fue hecho prisionero. Ernest Röhm, prisionero. Adolf Eichmann, prisionero. Y Erwin Rommel, prisionero. De todos los prisioneros, 2 tenían oculto en sus ropas pastillas de cianuro de potasio. Eso es un químico letal que quita la vida de manera violenta. 2 de ellos tomaron cianuro de potasio, pero el resto fueron hechos prisioneros y se les juzgó en un tribunal que fue formado y que tuvo como sede la bella ciudad de Nuremberg en Alemania. Pero eso fue una fachada, porque todos los demás prisioneros fueron ahorcados. Pero recuerdan que quedó uno. Ya van a escuchar de quién estamos hablando. Ese que quedó, me escriben por acá: buenos días, ingeniero. ¿Cómo usted le calificó el programa de hoy? Es extraordinario con letras mayúsculas, por correr los velos que no han permitido ver la verdad verdadera de cómo fueron los eventos realmente. Excelentes mensajes para la reflexión. Le felicito una vez más, profesor. Saludos y bendiciones para usted. Atentamente, Luis González. Muchas gracias, Luis
Muchas gracias. Bien, querida Paraguaná. Lo que nunca Winston Churchill, Joseph Stalin y Franklin Delano Roosevelt dijeron ex profeso era que ciertamente andaban buscando a los criminales nazis para pasarlos por las armas, excepto un criminal nazi. Un criminal nazi en secreto, Winston Churchill, puso sus fuerzas y dio la orden de captúrenlo y lo tratan con manos enguantadas. Joseph Stalin, que fue un carnicero encarnado, también le dijo al Ejército Rojo, captúrenlo y lo tratan como una dama. Y Estados Unidos le dio las órdenes a los militares estadounidenses, captúrenlo e inmediatamente lo llevan a Washington, D.C. o a la bella y hermosa Princeton. ¿De qué criminal estamos hablando? Que los aliados en secreto estaban peleándoselo. Mira bien, querida Paraguaná, cómo es el asunto, ¿eh? Que se sepa la verdad. El esfuerzo de los aliados, el 90% era por capturar a un solo criminal nazi y no para ahorcarlo, para apropiárselo. Estamos hablando del ingeniero mecánico, además ingeniero aeroespacial, además un físico experto en astrofísica, el doctor Wernher von Braun, el mayor experto en cohetes que ha conocido la humanidad. Era un criminal nazi. Pero aquí llegaron unos mensajes. Vamos a hacer un salto. A ver qué dicen por acá. Muchas gracias. Esos mensajes muy empalagosos, me da penita, querida Paraguaná, leerlos. No sé, no va con mi personalidad. Bueno, muy bien. Gracias. Wernher von Braun. Tuvo Estados Unidos la suerte de hacerlo prisionero. El brazo izquierdo lo tenía enyesado porque había tenido un accidente. Wernher von Braun fue capturado y llevado ipso facto a los Estados Unidos. ¿Por qué se lo peleaban, querida Paraguaná? Wernher von Braun tenía asolado Inglaterra, tenía asolada la Europa oriental, la Europa central, a expensas de miles y miles de bombas que viajaban en cohetes. En ese entonces había ya las ideas primitivas, la génesis de la conquista del espacio. Y Stalin, Churchill y Delano Roosevelt sabían que ese era el hombre clave para conquistar el espacio. Estados Unidos lo capturó. Nunca le dijeron a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, nunca se lo dijeron a Londres, que el hombre ya estaba viviendo en Washington, D.C., como un representante del arcángel Gabriel. Y era el hombre que tenía el mundo asolado con aquellos cohetes que llevaban la muerte en forma de bombas. De manera que Wernher von Braun, él solo calculó y diseñó el cohete Saturno V. Repito, Wernher von Braun en Estados Unidos, instalado como el más grande
ciudadano estadounidense. A tal extremo, querida Paraguaná, que el presidente John Fitzgerald Kennedy iba a visitarlo a su oficina y desayunaban juntos. El presidente Kennedy, antes del fatal, muy bien, accidente donde lo hirieron de muerte allá en la bella Dallas, en el estado de Texas, Kennedy dijo, antes de que finalice esta década, se está hablando del 60, llevaremos un estadounidense a la luna. Todos los días él hablaba con Wernher von Braun. Pero me dijo el querido Kelly que vamos nuevamente a cumplir una pauta publicitaria. Regresamos en breve y seguimos contándote la historia no contada. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA, de todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Mini Market. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. Tu computadora y teléfono celular son máquinas inteligentes. Lo que ocurre es que no tienes internet. Llegó la solución para tu empresa. Internet inalámbrico, confiable, rápido y seguro. No sufras más. Confía en Besser Solutions, la empresa proveedora de internet más grande de Falcón. Contáctanos al 0414-641-4634 y vuelve a vivir en el siglo XXI. 0414-641-4634. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. El legado del chino Lai. Desayune, almuerce y cene a precios económicos. Aproveche las grandes ofertas en carnes de calidad, pollo a excelentes precios, verduras frescas, charcutería variada, cosméticos y artículos de limpieza y mucho más en Supermercado Hong Kong, calle Comercio, esquina con Paraguay. Supermercado Hong Kong, el rey de su economía. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, nuevamente contigo, querida Paraguaná. Estábamos perfilando que Churchill en secreto deseaba la captura de Von Braun, Stalin y Estados Unidos. Estos tres representantes de esa unión que se llamó los aliados no se toleraban entre sí
cualquier parecido con nuestra actualidad no deja de ser ninguna coincidencia, es un paralelismo histórico. Al buen entendedor, breves términos. De manera que John Fitzgerald Kennedy, en un memorable discurso, le dijo a la humanidad, antes de que finalice esta década, eso creo que fue en el año 62, Estados Unidos pondrá un estadounidense en el suelo selenita. Bueno, 7 años más tarde, gracias a Wernher von Braun, sin él no hubiese sido posible. Nadie en el mundo conocía la cohetería como la conocía este ingeniero aeroespacial. Neil Armstrong pronunció aquellas celebérrimas palabras de que esto es un pequeño paso para un hombre, pero un gran paso para la humanidad. Ese gran paso para la humanidad fue posible gracias a Wernher von Braun, un criminal de guerra nazi, que fue tratado con una altura y un decoro solo por la reciprocidad de lo que representaba. He aquí pues lo que puede hacer, querida Paraguaná, el conocimiento. Ve bien lo que puede hacer la autoridad del conocimiento. Repito, Wernher von Braun fue un criminal de guerra nazi, tratado con honores, e incluso el expresidente Gerald Ford le entregó la más alta distinción que ciudadano estadounidense pudo haber recibido. Y terminaron los últimos días de Wernher von Braun con un cáncer de páncreas que le impidió ir a la Casa Blanca a recibir la medalla. No podía, ya las fuerzas le habían abandonado. Vamos a ver qué llega por acá. Profe, este es Marcos que me dice, profe, porque estamos esperando el 1 de mayo porque lo vamos a celebrar en grande en Cajadiagua con Giovanito. No me has dicho quién es Giovanito, Marcos, tienes que ser más específico. Giovanito, no sé si es un niño que se llama Giovanni y ese es el diminutivo, no sé de qué me estás hablando, que empezamos a trabajar. Caramba, pero si Giovanito es un niño, no creo que Giovanito comenzó a trabajar. ¿Ves bien cómo me confundes? Y esperamos el 1 de mayo para hacer un compartir en familia. Buenos días, ingeniero. Para felicitar a Jorge Luis Torrealba en Estados Unidos, de parte de Marcos y Giovanito, por sus debe ser caricaturas, por sus caricaturas desde Cajadiagua. Ordéname un poco de eso, Marcos. Ordéname un poco, porque a mí no me gusta leer mensajes en donde yo tenga que interpretar lo que otro quiso decir. Ese no es mi estilo. De manera pues, ve, querida Paraguaná, cómo el conocimiento convierte a un criminal de guerra como Wernher von Braun en un ciudadano que atesoró las más altas distinciones. He allí la fotografía de la hipocresía. Porque Wernher von Braun mató cualquier cantidad de ingleses civiles
que no tenían nada que ver con el conflicto, ya que, escucha bien, querida Paraguaná, para que veas la dimensión de ingeniero aeroespacial que fue Wernher von Braun. Hay que ver lo que es disparar un cohete desde Berlín y que ese cohete cayese en el centro de Londres y volara urbanizaciones enteras. ¿Te das cuenta? Eso no es una tira-tira. Un cohete disparado desde Berlín, diseñado para caer en el centro de Londres y desaparecer urbanizaciones, lo que obligó a los londinenses a vivir como topos, a vivir como suricatas, en cavernas, en grutas, en túneles, porque ya sobre la superficie no se podía, porque Wernher von Braun los estaba exterminando. Ese es el rostro oculto de la miseria que representa la guerra entre los pueblos. Y que quede claro, esto muy poco se sabe. El par de armas nucleares, una de uranio y la otra de plutonio, ese par de bombas disparadas contra población civil, eso es un error que llevará en la cicatriz del alma el pueblo estadounidense. Porque la guerra, aún siendo guerra, la guerra tiene códigos que deben ser respetados. Y es que uno de los códigos sacratísimos de toda guerra es que la población civil no tiene por qué verse inmiscuida y menos sufrir las calamidades de la guerra. Tan solo aquí en Venezuela, esto es increíble, esto es increíble, esto es lo que se llama problemas gastrointestinales, pero de origen cerebral. Esto es como un problema gastrointestinal, pero de origen cerebral. Cuando yo leo en prensa escrita, cuando yo leo, veo videos de ruedas de prensa de personas venezolanas pidiéndole en su momento a Donald Trump y después pidiéndole al doctor Joe Biden que endurezca la línea de dificultades contra Venezuela. ¿Qué culpa tiene doña Lola, quien tiene que hacerse diálisis? ¿Qué culpa tiene doña Lola, que tiene problemas renales y necesita dializarse, a verse imposibilitada de realizarse su diálisis porque yo, con problemas gastrointestinales pero de origen mental, le suplico a Trump o a Biden que no dejen llegar determinados medicamentos? Eso ocurre en este momento. Así no se actúa. Yo puedo tener diferencias contigo que me estás escuchando, créemelo. Yo puedo tener diferencias contigo, pero esas diferencias no pueden llevarme a cometer las bajas pasiones de dañar a inocentes que no tienen nada que ver con nuestras dificultades. Por eso es que os pido a la querida Paraguaná, muy bien, que sopese, que mensure tantos suricatas que hay en el ambiente. Ese es un mamífero africano peligroso, se enfrenta a serpientes y a escorpiones y termina comiéndose. Me dice el querido Kelly que debemos ir a honrar los compromisos de Falco TV. Cúmplase.
Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué es Mirasol Restaurant? Mirasol Restaurant es compartir en familia. Trabajar con deleite. Mirasol Restaurant es servicio. Pero sobre todo, Mirasol Restaurant es buen gusto. Se cayó mi celular, lo aplastó un carro al pasar y las piezas que había dentro se salieron. La pantalla se partió, la pila se le perdió y mientras lo recogía se prendió en fuego. Un perro me lo orinó y así fue que se apagó, pero todas las piezas se le fundieron. Sé que no es fácil, señor, pero diga por favor que mi teléfono tiene algún remedio. En Pixel no nos sorprende tu historia. Visítanos y disfruta del servicio técnico más rápido de toda la ciudad. Su teléfono ha quedado como nuevo. Pixel, Avenida Jacinto Lara, Unicentro Plaza. En Las Virtudes, el mini market para toda la familia es Mini Market Mirasol. De todo y para todos, frente a EPA encontrarás la mejor variedad en artículos para el hogar, limpieza, víveres, productos importados a los mejores precios y una atención inigualable. De todo y para todos en Mini Market Mirasol. Con el mejor y más cómodo estacionamiento, como solo Las Virtudes puede ofrecerte. Mini Market Mirasol, frente a EPA. De todo y para todos. Síguenos en Instagram y disfruta de nuestros beneficios. @Mirasoles Minimarket. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Seguimos con El Profe. Somos tu canal, somos Falconía. Bien, querida Paraguaná, nuevamente, estamos en el cuarto y último segmento por el día de hoy, hablando de cómo se escribe la historia, cómo propalamos el contenido de la historia por no investigar, por no hurgar. Entonces, este debe ser una especie de espejo gigante en el que veamos cómo en un momento dado, por bastardos intereses personales, nos mienten, ocultan información y se presentan como castas y blancas paloma. He allí la historia, pues, fíjense, fíjate bien, querida Paraguaná, el paralelismo. Lo que describe la Biblia relacionado con el interrogatorio que Pilatos sostuvo con Jesús y en el que una turba enardecida acobarda a Pilatos de tomar una orden la cual muy probablemente no iba a ser del agrado del emperador Tiberio, el deicida que reinaba en Roma cuando ejecutan al maestro, el cobarde Tiberio, el cobarde Pilatos. La turba manipula y acobarda a Pilato y llevó a que este energúmeno preguntase que a quién preferían que se dejase en libertad, si a un homicida convicto y confeso como lo era Barrabás. Barrabás estaba
pagando condena porque con una navaja había herido mortalmente a una persona en el estómago. Y piden la libertad de Barrabás. Y a Barrabás se le deja en libertad y es tratado como un ciudadano más. El caso de Wernher von Braun. Wernher von Braun no solamente era un homicida, es que era un criminal de guerra. Miles de niños ingleses, jóvenes, adultos, y lo que hoy llamamos adultos de la tercera edad y de la cuarta edad y de la quinta edad, esos eufemismos del día de hoy, tienen un verdugo llamado Wernher von Braun, a tal efecto que Hitler quedó tan impresionado con el conocimiento de Wernher von Braun que inmediatamente ordenó la construcción de una fábrica para la producción masiva de cohetes. De manera pues que cuando estos tres hombres, Stalin, Roosevelt y Churchill, que se odiaban entre sí, una disputa de liderazgo por el control del mundo, cuando deciden lo que hoy día llamarían la unidad. Querida Paraguaná, hoy día eso lo llamarían la unidad perfecta. Falso que ahí había unidad. Falso que eran aliados. Sencillamente, la intencionalidad era reforzar el poder de fuego para poder enfrentar a Hitler, porque no podían con el poder de fuego que Wernher von Braun diseñó y tenían azotado al mundo. Pero más que exterminar a Hitler, la idea única era capturar vivo, sin un rasguño, a Wernher von Braun. De hecho, cuando lo capturan, Estados Unidos se lo llevó en secreto. Rusia pensaba que probablemente, como lo hizo Rudolf Hess se inmoló, no quiso hacerse prisionero. Rusia, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, pensaba que a lo mejor él mismo se había despachado. Lo mismo pensaba Winston Churchill. Con el tiempo, cuando se desató la llamada Guerra Fría, los servicios de inteligencia y contrainteligencia de la Unión Soviética y de Inglaterra constataron que Wernher von Braun era un ciudadano estadounidense tan cuidado como se cuidaba al presidente John Fitzgerald Kennedy. Y sin embargo, a Kennedy lo hirieron de muerte en la bella ciudad de Dallas. Llegar a la vivienda, al búnker donde vivía Wernher von Braun, eso es una cuestión prácticamente imposible, porque Estados Unidos lo protegió. Gracias a él, Estados Unidos quedó en la humanidad como la nación más poderosa de la tierra, epíteto que todavía hoy disfruta, porque como decía mamá, no son conchas de ajo enviar a tres hombres en un tubo, a que hiciesen un vuelo de 435.000 kilómetros, que es la distancia que me separa de la Luna, y que además uno de ellos caminara sobre la superficie selenita. Y Aldrin, muy bien, Aldrin, que fue quien tuvo la oportunidad también de bajar, ha sido el único hombre que se orinó en la superficie de la Luna. Querida Paraguaná, espero haya sido de vuestro agrado el programa de hoy. Pero son los perfiles ocultos de la historia
y que necesario es perfilar y ponerlo ante el espejo de la verdad y la crítica. Os quiero mucho. Hasta mañana miércoles.